Hoy vamos a ver medidas de tendencia central en distribución de frecuencia. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Medidas de tendencia central en distribución de frecuencia. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Sacamos el cuaderno, por favor, copian porque yo no les voy a decir las fórmulas. Hoy es el único día donde les digo. Ya después ustedes mirarán de dónde las sacarán. Entonces, por favor, copien. Entonces escribimos. Profe, que llega a entrar a Johan. Listo. ¿Me encienden cámaras, por favor? Entonces, jóvenes. Lo primero, las medidas de tendencia central. Hoy vamos a ver, repito, medidas de tendencia central en distribución de frecuencia. Medidas de tendencia central en distribución de frecuencia. Distribución de frecuencia. De frecuencia. Listo, muy bien. Distribución de frecuencia. Listo, muy bien. Entonces, joven, ¿quién se acuerda de lo que vimos la clase pasada? ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? ¿Cuáles serían las medidas de tendencia central? Por favor, que alguien me diga. ¿Cuáles serían las medidas de tendencia central? ¿Cuáles son? Las que ya vimos. ¿Cuáles son? Las que vimos en el tema pasado. ¿Cuáles son? La moda y Muy bien, excelente. Entonces, Johan comenzó con la moda. Muy la bien. media aritmética y la mediana. Mediana. Muy bien. Esas son las medidas de tendencia central. Entonces, la primera que me dijo Johan, acá voy a colocar, es la moda. Daniel, ¿qué era la moda? ¿Me puedes decir, por favor, qué era la moda? Para nosotros, ¿qué fue la moda? Datos que se repite. ¿Qué? La moda no era el número de datos que se repite. No, número de datos no. Moda. ¿Qué era la moda? Se representaba como MO. No era, es el dato que más se repite, no el número de datos, porque sí, se puede repetir más de uno, pero es el dato que más se repite. Que se puede repetir un dato o dos datos, sí, pero entonces básicamente para que lo entiendan más sencillo, es el dato que más se repite, porque no siempre es bimodal, casi siempre es unimodal. Dato que más se repite. Que más se repite, listo. Que más se repite. Repite, listo. Es el dato que más se repite. Listo, jóvenes. Esa es la moda. El dato que más se repite. Ahora, ¿cuál es la otra? Como, ¿qué era la mediana? ¿Quién me dice que era la mediana, jóvenes? ¿Qué era la mediana? El dato de la mitad. El valor del medio, por así, o el dato de la mitad. Muy bien. Primero que todo, la mediana se representaba con ME, ¿cierto que sí? Con ME. Así se representaba la mediana. Se quitó esto de acá. Con ME. Con ME. Así se representaba la mediana. ¿Listo? Y la mediana es el dato de la mitad, o el valor del medio. Dato de la mitad. Muy bien, excelente. ¿Y qué era la media aritmética, jóvenes? Que es el Es el valor promedio de los datos. valor promedio, se puede definir como promedio. Promedio. Pilas como cómo se representa cada una de ellas, ¿no?
Acordémonos que la Se moda es representa con MO, una X y una que la rayita arriba, ¿no? mediana es ME y que como lo acabo de decir Johan, que no lo deja hablar, la media aritmética es X y una rayita arriba, ¿cierto que sí? Media aritmética. Y como lo acabo de decir Johan y Sergio, es el valor promedio, dato promedio, podemos decirlo así. Y se representa con una X arriba, ¿cierto que sí? Una X con una rayita arriba. Así se representa. Una X con una rayita arriba. Y una rayita arriba. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya sabemos que es mediana, ya sabemos que es media y ya sabemos que es moda. Pues básicamente ya lo teníamos claro porque lo vimos la vez pasada. Ahora, profe, ¿cómo se hace para representar esto con tablas en datos puntuales? Pues vamos a hacerlo con un ejemplo. Vamos a hacerlo con un ejemplo para que lo entendamos muy sencillo. Entonces voy a escribir el ejemplo y ustedes me van a ayudar. ¿Listo? Entonces el ejemplo es el siguiente. Ejemplo 1. ¿Listo? El ejemplo 1 me dice cantidad de hermanos de estudiantes de grado octavo de un colegio grande. Digamos que ¿cuál colegio público quieren que sea? El red, ¿El qué? red. ¿El qué? No sé, profe, cualquier colegio. Ah, pues te estoy diciendo, bueno, digamos que La Salle. Hermanos de estudiantes de grado octavo. No, ya no dijeron, ya escribí La Salle. Estudiantes de grado octavo. Octavo de La Salle. De La Salle. De La Salle. Listo. Entonces ya tenemos acá. Entonces, lógicamente va a estar en forma de tablas, ¿cierto que sí? En forma de tablas. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, de pronto yo no les he dicho X en esto es el dato. X siempre va a ser el dato. O sea, si ustedes ven una X, se representa como el dato. X es el dato. En este caso, el dato que me dice, ¿cuál sería el dato acá? ¿Cuál sería el dato, jóvenes? Los hermanos. La cantidad de hermanos. Sí, cantidad de hermanos. Muy bien, Eso. muy bien, muy bien. Cantidad de hermanos. Cantidad de hermanos. Cantidad de hermanos. Listo. Cantidad de hermanos. Listo. Cantidad de hermanos. Ese sería el dato. Cantidad de hermanos. Muy bien. Cantidad de hermanos. Entonces, lógicamente hay gente que no tiene hermanos. Sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y hay gente que tiene hasta 7 hermanos. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, cuando estemos hablando de X, es el dato. Cuando estemos hablando de X, es el dato. Repito, cuando estemos hablando de X, está hablando del dato. ¿Listo? Si les aparece una X, acuérdense que estamos hablando del dato. Espérense que voy a arreglar esto, que esto quedó muy feo. Colocar esta X. Así. Listo. Listo, muy bien. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Listo. Cuando estemos hablando de X, es el dato. Lógicamente, después de la X, ¿qué seguiría para ustedes? Si son coherentes de acuerdo a las tablas. ¿Qué seguiría? ¿Quién me dice? Y. ¿Qué? Y, ¿por qué Y si no estamos en un plano cartesiano? ¿Qué seguiría? Profe, ¿puede repetir la pregunta? ¿Qué nos faltaría?
Sumar los datos. No. ¿Qué sigue? Después de tener un dato, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes La comida cantidad rápida. total de datos. No, si yo les pregunto a ustedes qué les gusta más, pizza, hamburguesa, digamos que a Johan, a Usaquén y a Sergio le gusta la pizza, LFI. ¿qué sería qué? Frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta, cantidad de veces que se repite un dato. ¿Cuántos hermanos, cuántos tienen 0 hermanos? ¿Cuántos tienen un porque hermano? ¿Cuántos tienen 2 hermanos? Eso es la frecuencia absoluta, que no se nos olvide. La cantidad de veces que se repite un qué, un dato. Eso es frecuencia absoluta. Listo, entonces a esa frecuencia absoluta se las doy yo, lógicamente, porque estamos hablando de un ejemplo así todo hipotético, en donde les estoy preguntando la cantidad de hermanos de los estudiantes de grado octavo, no del colegio Nuestra Señora de Lourdes, sino de La Salle, que son muchos estudiantes. Entonces, aquí sería 0. Entonces aquí serían 5. 0 tiene 5 hermanos, aquí serían 12, aquí serían 10, aquí serían 8, aquí serían 6, aquí serían 4, aquí serían 3 y aquí serían 2. ¿Listo? ¿Me pueden decir, por favor, cuál es el número total de datos, si son tan amables? El número total de datos. 28. No, ¿cómo va a ser 28? 7. Dios mío. Profe, es 7. No. El número total de personas 8. que se le preguntaron cuántos cantidad de hermanos, Ala. ¿Qué tienen que hacer? Oye, sí, eso lo vimos, Ala, llevamos un año en esta Hacer vaina. una suma ¿De qué? No me van a decir que 0, 1, 2, 3, 4, porque ese es del el dato. FI. No, profe, el FI se saca el total. Eso da Hágalo, 50, hágalo. bro. ¿Cuánto? 50. Gracias. 50. Muchas gracias, Johan, por existir. 50. Muy bien. 50. Ese es el número total de datos. A eso nosotros le colocamos una letra, que sería ¿cuál? Ya me van a decir que FI acumulada. Le colocamos una letra. ¿Qué letra le colocábamos al número total de datos? ¿Quién me dice? X. No, X no, que X Profe, es el N. dato, ala. N. N, gracias. Uy, me voy a poner a llorar. Muy bien, N, número total de datos. Número total de datos. N es el número total de datos. Muy bien. N es el número total de datos. N es el número total de datos. Entonces, jóvenes, ¿acá qué hago? Listo. ¿Hasta ahí bien? ¿Qué es X? ¿Me acuerdan, por favor? La cantidad de hermanos. Cantidad de hermanos. No, no me diga El cantidad de dato. hermanos. Eso para este ejemplo. X, ¿qué Es es? el dato, es el dato. El dato, gracias. FI, ¿qué es? Frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. No, el concepto. Número total de datos. FI, ¿qué es? Si yo le pregunto a usted cuál es la comida, vuelvo a hacer el ejemplo, ¿qué más le gusta? Y Johan, Caro y Triviño me dicen que la pizza. ¿Eso qué significa? ¿Qué es qué? ¿La moda? Ustedes son No, muy no. callos, discúlpenme el término, pero ustedes son muy callos de la mata, Ala. Lo acabé de decir. El dato que se repite, Ala, no que el que más se repite, sino el dato que se repite. Cuando yo le estoy preguntando y me dicen que 0, que 5 personas tiene 0 hermanos, significa que a 5 personas se le preguntó y ellas dijeron que tenían ¿cuántos hermanos? 0 hermanos. Si yo pregunto a 12, ese FI, ¿qué significa? Que a 12 personas se le preguntó cuántos hermanos tenían y 12 personas dijeron que cuántos hermanos tenían.
un hermano. Se le preguntó a 10 personas cuántos hermanos tenían y esas 10 personas dijeron que tenían ¿cuántos hermanos? 2 hermanos. 2. O sea que, ¿qué es que es FI? Vuelvan y me lo dicen, por favor. Las veces que, ¿qué? Tal vez que se repite un dato. Gracias, Johan. Las veces que se repite un dato. Y no lo confundan con la moda, porque la moda es el dato que más se repite, que es diferente. Muy diferente. Ahora sí, ¿qué es N? Lo han dicho como 1000 veces. ¿Qué es 50? Número total de datos. Número total de datos. Listo, muy bien. Ahora sí vamos al concepto. Teniendo esos 3 variables, bien, ¿qué son? Vamos a entrar al concepto. Primero vamos con la media aritmética. ¿Cómo sería la media aritmética? Media aritmética con esta tabla. Lo primero que todo es que la media aritmética utiliza una fórmula. ¿Cuál sería la fórmula que utiliza la media aritmética? Lógicamente colocamos X con la rayita de arriba que significa promedio, ¿cierto? Y esa me dice que es igual a ¿qué? A la división de ¿qué? De la sumatoria. ¿De la sumatoria de qué? De X por FI. X por FI. Sobre el número total de datos. En este caso, ¿qué operación matemática está haciendo en el numerador estas dos? ¿Quién me dice, por favor? ¿Una qué? Multiplicación. Una multiplicación. ¿Y qué es X? Otra vez. Eh, Lo he dicho 3 veces, como 5. El dato, muy bien. ¿Y qué es FI? el dato que Número de que se datos repite. que se repite. Sí, pero ¿qué es? El nombre, Frecuencia absoluta. la frecuencia absoluta. ¿Qué operación? ¿Ustedes qué operación matemática creen que yo debo hacer ahí? Una multiplicación. Sí. ¿De quién con quién? X y FI. Y X y FI, muy bien. Y si hablamos de números, ¿cuál sería mi primera multiplicación? ¿Cuál sería? Ole, pero ustedes sí no son ciegos. 0 por 5. Dilo, Daniel, ¿cuánto? 0 por 5. Exactamente. Esa sería mi primer multiplicación. Porque tengo que multiplicar XY por FI. Como lo acabo de indicar Daniel, que tiene toda la razón, la primera multiplicación que yo tengo que realizar es X por FI. O sea que en tengo que multiplicar cada dato con su respectiva ¿qué? Con su respectiva frecuencia absoluta. Es lo que tengo que hacer ahí. Hacer una multiplicación de cada dato con su respectiva frecuencia absoluta. Solo voy a indicar la primera multiplicación, del resto la vamos a hacer. Ustedes me van a ayudar a hacerlo, así necesiten de utilizar la calculadora, aunque no creo porque son multiplicaciones sencillas. 0 por 5, ¿daría qué? Daría 0. Cero. Esa es la única multiplicación que dejo indicada para que sepan que hicimos. Entonces, la otra multiplicación, ¿cuál sería? 1 por 12. Lo voy a hacer todas para que sepamos, porque luego me preguntan. ¿Una por qué? Una por 12. ¿Cuánto me daría una por 12? Pues 12. lógicamente me daría 12. 12, muy bien. La tercera multiplicación, ¿2 por qué? 10. Por 2 por 10, 2 por 20. 10, que me daría ¿cuánto? 20. 20, muy bien, excelente. La tercera multiplicación, ¿cuál sería? 3 por qué? 3 por 8. 3 Por por 8, 8, que sería igual a 24. qué? A 24, muy bien. 3 por 8, que sería igual a 24. ¿Cuál sería la siguiente multiplicación? 4 por qué? 4 por 6. Por 6. 4 por 6, muy bien. 24. 24. 4, listo. ¿Cuál sería la siguiente multiplicación? 5 por 4. 5 por 4, ¿qué? 20. 5 por 4, 20, muy bien. ¿Que sería igual a qué? A 5 por 4, perdón. 5 por 4, 20, muy bien. Estaba mal. La tercera multiplicación, ¿cuál sería? 6 por 6 por 3, 3, 18. 18. 6 por 3, 18, muy bien. Espérenme un segundito, corro Y esto. 14. 6 por 10, 6 por 3, 18, muy bien. Este me quedó muy abajo. Ahora sí, 6 por 3, 18. Y la última, que sería 7 por 2, 14. ¿Hasta ahí bien o alguien tiene alguna duda? ¿Entendido? Por el momento, Básicamente, ¿qué bien. hicimos? Multiplicar el dato con ¿qué? Con su respectiva ¿qué?
con su respectiva Frecuencia frecuencia absoluta. Eso fue lo único que hicimos. Este símbolo en matemáticas significa sumatoria. Si significa sumatoria, ¿ustedes qué Pero creen eso que da yo debo 14. hacer? ¿Qué debo hacer con esta multiplicación? Con los resultados de la multiplicación. Sumarlos todos. Sumarlos todos. Por favor, me los suman y me dicen cuánto vale, por favor. Profe, Profe, en la 7 última por 2 Ah, da perdón, 14. perdón. Sí. Aquí puse 13, me equivoqué, número 14. ¿Me pueden decir, por favor, cuánto daría la suma de esos, si son tan amables? Le tocaría hacer 0 más 12 más 20 más Sí, 24 más todo 20. eso sumarlo, sí. 132. 132, muy bien, Johan. Excelente, 132. Esa sería la respuesta de esta vaina, 132. Muy bien, listo. Si ustedes siguen la fórmula, ese 132, ¿por cuánto lo tenemos que dividir? ¿Quién me dice? Por 50. ¿Qué sería qué? N, que Número es el total de número total de datos. O sea que básicamente es súper sencillo. Cuando ustedes tienen una tabla y quieren hallar la media aritmética, lo primero que tienen que hacer es multiplicar el dato con su respectiva frecuencia absoluta, luego sumarlas. Como lo acabo de decir Johan, la suma de esto me dio 132, excelente Johan. Entonces, ese 132 lo divido por n, que es el número total de datos, que sería 50. ¿Cuánto me daría eso, jóvenes? 2,64. 2,64. 12,64, ¿qué? ¿De qué estamos hablando? ¿Quién me dice? La cantidad De total de hermanos. hermanos. No cantidad total, sino cantidad de hermanos. Porque es que la media aritmética es el promedio de los hermanos. Tienen un promedio de ¿qué? De 2,62 hermanos. Entonces podemos decir hermanos, para no colocar cantidad, porque quedaría muy largo. 2,62 hermanos. ¿Hasta ahí bien o alguien tiene alguna duda? No, profe, ¿se entiende? Listo. Por el momento bien. Listo. Ahora vamos con la moda. Ahora sí. Todo el mundo sabe que es moda porque lo han dicho 1000 veces. No me van a resultar con cuentos ahorita. ¿Cómo hallaríamos sí. la moda? Es el dato que más se repite. Para ustedes, ¿dónde me revisarían la moda en esa información que está ahí? ¿Quién me dice? ¿Cuál sería la moda si le metemos lógica a la vaina? Bimodal. No. Ah, unimodal, Pero, profe. profe, Unimodal. Pero ¿cuál sería la A moda? 12. ¿Cuál sería la 12. moda? 12, profe. 12. No, 12 no es la moda. 1, ¿Por qué profe. no? 1. 20, 1. 24, ¿Por ¿no qué sería? razón es 1? Ah, sí. Porque la moda es el dato que más se repite. ¿Cuál es la cantidad de hermanos que más se repite? La que tiene solamente un hermano. Un hermano. ¿Por qué razón? Porque su FI es igual a ¿qué? Su FI es igual a ¿qué? A 12. A 12. ¿Cuál es el FI más grande? 0 tiene 5 hermanos. 1 tiene 12, un hermano tiene 12 personas. 2 hermanos tienen 10 personas. 3 hermanos tienen 8 personas. 4 hermanos tienen 6 personas. 5 hermanos tienen 4 personas. 6 hermanos tienen 3 personas. Y 7 hermanos tienen solo 2 personas. 2 personas solo tienen 7 hermanos. ¿Cuál es la cantidad de hermanos que más se repite? La de un hermano. Entonces, por ese motivo, tiene moda, que la moda es igual a 1. Si definiéramos el concepto de la moda, como lo acabó de decir Sebastián, es unimodal, porque solo tiene una moda. ¿Hasta ahí bien o alguien tiene alguna duda? ¿Listo? Por el momento bien. Listo, muy bien. Ahora vamos con el concepto de la mediana. La mediana sí es un poco tediosa, me van a prestar mucha atención. La mediana depende de la cantidad de datos. La mediana depende de la cantidad de datos. Si la cantidad de datos es par, o sea, si n es par, se utiliza una fórmula. Si n es impar, se utiliza otra fórmula. ¿Listo? Repito, la mediana depende de la cantidad de datos. Repito, si la cantidad de datos es par, se utiliza una fórmula. Si la cantidad de datos es impar, se utiliza otra fórmula. Repito, si la cantidad de datos es par, se utilizaría la fórmula de n sobre 2. Ya les digo qué significa eso. Y si la cantidad de datos es impar, se utiliza n más 1 dividido entre 2. Si la cantidad de datos es impar, se utiliza n más 1 dividido entre 2. Impar se utiliza n más 1 dividido entre 2. Listo. ¿Depende de quién? De n. Si n es par,
O sea, si la cantidad de datos es par, se utiliza n dividido entre 2. Si n es impar, se utiliza n más 1 dividido entre 2. Por ejemplo, ¿en dónde revisamos ese? En el número total de datos. Aquí en este ejercicio, ¿cuánto nos dio el número total de datos, jóvenes? 50. 50. ¿Y eso es un número par o es impar? Par. Par. O sea, ¿se utilizaría n sobre 2 o n más 1 sobre 2? N sobre 2. N sobre 2. Daría 25, ¿no? Espérame un segundito. En la frecuencia absoluta acumulada, si no está, se busca uno mayor. El mayor siguiente. Listo. 25 no sería la respuesta. Ya les digo por qué no sería la respuesta. Listo. Entonces, vamos a hacer ese proceso. Vamos a hacer ese proceso. ¿Listo? Nos quedan 4 minutos, tenemos que hacerlo rapidísimo. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces, lo primero que yo voy a hacer para hallar la mediana es colocar mediana es igual, ¿cierto que sí? Mediana es igual ¿a qué? A n dividido entre 2. ¿Por qué n dividido entre 2? Porque la cantidad de datos es par, nada más. Si hubiera sido par, sería n más 1 dividido entre 2. ¿Listo, jóvenes? Entonces, acá. Entonces, aquí sería ¿qué? Sería 50 dividido entre 2, como lo dijo Johan, eso me daría 25. Y eso me dirán, uy, pero no hay 25 hermanos. Es que 25 no es como tal la cantidad, la respuesta, sino es la posición. Esa es la posición. Para poder buscar la mediana adecuadamente, lo primero que yo tengo que hallar es la frecuencia absoluta. Entonces vamos a hallar la frecuencia absoluta acumulada. ¿Se acuerdan cómo era la frecuencia absoluta acumulada, jóvenes? Profe, Sí. ¿Quién me dice cómo era la frecuencia absoluta acumulada? creo que eras Sería 5 el más primer 12 a eso. Exactamente, sumando el dato Y así, anterior. después el 5, resultado entonces el no- primer dato sería 5, el siguiente sería 17. ¿Cuál sigue? ¿Quién me dice? ¿20 qué? Después sería 27. 27, se suma el dato anterior. Después de 27, ¿cuál sigue? De 35. 35. Muy bien. Después, ¿cuál sigue? 40 y qué? 41, Muy bien. ¿Cuál sigue? 45. 45, Luego sigue 48, 48. Y por último, 50. 50. Muy bien. 50. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ese 25 se va a buscar en esta frecuencia absoluta. Ay, profe, pero es que no está el 25. Si no está el 25, ¿ustedes qué van a hacer? Van a buscar el número, como lo dice ahí el concepto, si no está, se busca el número mayor siguiente. El número 27, ¿no? el número, ¿cómo lo diría ahí? Se busca el número mayor que le sigue. Así suena mejor, ¿cierto? Mayor que le sigue. Que le O sea, sigue. sería 27. ¿Cuál sería el número mayor acá? Aquí está. En este caso, en la frecuencia absoluta acumulada, lo buscamos. Entonces, aquí hay 27. 5, aquí 17 y aquí está 27. Profe, no está 25. Entonces, ¿cuál me sirve? El número mayor 27. siguiente, el número más grande que le sigue. ¿Cuál sería? ¿El qué? 27. El 27. O sea que la mediana se encuentra acá. Acá en el 27. Entonces, profe, ¿la respuesta es el 27? No. La respuesta es el dato que está en esa frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué significa que es el dato? Si nos ubicamos acá en 27, que es el valor que estaría siguiente más grande, no vamos a colocar la respuesta ni 27 ni 25. Sería el dato que sería que está ubicada en esa fila de la frecuencia absoluta acumulada. O sea que, ¿cuál sería el dato? 2. El 2. O sea que esa es la mediana, el 2. Repito para la gente que no me entendió. Lo primero que ustedes revisan es la cantidad de datos. Si la cantidad de datos es par, utilizan n dividido entre 2. Si la cantidad de datos es impar, n más 1 dividido entre 2. ¿Cómo sería impar? Que hubiera sido 51, no 50. N más 1 dividido entre 2. Listo, profe. Ya sé que es par. Divido 50 entre 2. ¿Qué hago? Me dio 25. La respuesta es 25. No. Ustedes van a sacar la frecuencia absoluta acumulada
una por una, así como lo hicimos ahorita, sumando el dato anterior, y van a ubicarse, van a buscar el 25 ahí. Si no está el 25, van a buscar el mayor siguiente, el más grande que le sigue. En este caso, que esté ahí. 5 es menor que 25, no me sirve. 17 es menor que 25, no me sirve. 27 sí me sirve porque es el mayor siguiente. Me ubico en 27. Entonces, ¿la respuesta es 27, profesora? No, la respuesta no es 27. Ya se ubicó en el 27. Ahí yo estoy ubicado en el 27. ¿Qué van a hacer? Van a buscar el dato que corresponde a esa frecuencia absoluta de 27. ¿Cuál sería el dato? El 2. Y esa sería la respuesta. 2 hermanos. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? No, señora. Listo, jóvenes. Esto es lo que se considera como frecuencia, medidas de tendencia central en datos, en distribución de frecuencia. Ahorita les mando las fotos para que por favor copien. ¿Listo? Y eso es todo, jóvenes. Que estén muy bien. Nos vemos. Gracias, profe. Y ahorita les mando la foto por acá. Por favor, copien sobre todo las fórmulas. Que estén muy bien, jóvenes. Chao. Chao, jóvenes.